Hola a todos, mi nombre es Miguel Pimenta Silva y yo soy el hombre de la historia. En este episodio del podcast Maya vamos a dedicar nuestra atención al mundo de la arqueología, al mundo de la epigrafía y, por qué no, también al mundo de la iconografía. El estudio que nos sirve como base del episodio de hoy tiene como título Estudio arqueológico y epigráfico del altar 10 de El Palmar, Campeche, México, un monumento maya del período clásico temprano. Este artículo es de la autoría de tres ilustres arqueólogos: Octavio Quetzalcóatl Esparza Holguín, Kenichiro Tsukamoto y Luz Evelia Campaña Valenzuela. El artículo fue publicado en la conceptuada Revista de Estudios de Cultura Maya, volumen 54, México, septiembre de 2019. Primeramente es necesario hacer notar a los oyentes que hasta el momento de la publicación del artículo no existía un estudio minucioso en torno al altar 10 del Palmar, tanto en lo que dice respecto a los aspectos iconográficos como a sus aspectos jeroglíficos. Esto no es lo mismo de decir que no existían referencias hasta entonces al monumento 10, más previamente al altar 10. En la realidad sí existían algunas breves referencias técnicas en otros artículos y informes arqueológicos. El intuito principal de los autores es nada más, nada menos que divulgar los datos novedosos relativos a la entidad política de El Palmar durante un periodo clásico, teniendo para esto, claro, el enfoque colocado en el altar 10 y en su contexto arqueológico. Para quien le resulte un poco difícil ubicar geográficamente El Palmar en la región sur del estado de Campeche, podemos intentar dibujar un mapa mental donde al norte podríamos encontrar Geobec, al sur Río Azul, al este Los Alacranes y a oeste Calakmul. Entonces, si dibujamos los ángulos, más o menos, pues el Palmar estaría cerquita del centro de este los ángulos. El Palmar ocupa un área de cerca de 94 kilómetros cuadrados y en su interior el grupo principal ocupa cerca de 1 kilómetro cuadrado y cuenta con varias estructuras monumentales. Durante 11 años, desde 2007 hasta 2018, fueron encontrados 50 monumentos esculpidos, de los cuales 35 son estelas y 14 son altares que se ubican en el grupo principal. Este grupo principal es dividido en dos sectores: el sector norte y el sector sur, resultante de la existencia de una aguada central, entonces, que divide este espacio, este grupo principal, en dos distintos sectores. Se puede destacar la existencia de un templo de 53 metros de base y 29 metros de altura, designado como la estructura T21-32. En esta misma área existe una plaza denominada como Plaza Cahuil,
delimitada por 4 edificaciones, entre ellas la estructura T21-32. Es importante hacer notar que también en esta zona se puede encontrar otras estelas, entre ellas la estela 41, que se queda adelante de la estructura T20-2, que está fechada para 884 después de Cristo, o entonces la estela 39 con un texto bastante erosionado. A pesar de sus modestas dimensiones, 3,161 metros cuadrados, la Plaza Cawil tiene un carácter peculiar, ya que se enlaza con 4 diferentes sectores del asentamiento a través de una red de calzadas. Así, la plaza conecta al norte con la Aguada Central, al noroeste con la Gran Plataforma, al oriente con la Plaza López y 1 kilómetro al sur con el Grupo Sánchez, donde se encuentra un basamento piramidal de 10 metros de altura. Esta configuración sugiere que el espacio donde fue colocado el altar 10 jugó un papel preponderante dentro de la urbanización de El Palmar. Los autores hacen también notar que el altar 10 aún goza de un estado de conservación relativamente accesible para el estudio de sus características iconográficas y contenido jeroglífico. Más propiamente, el altar 10 está ubicado en el pie del templo 2, o sea, la estructura T21-32, en el extremo noroeste de la Plaza Cawil. Relativamente a las dimensiones del altar, se puede encontrar en el artigo las siguientes dimensiones: 2,23 metros de diámetro y 36 centímetros de grosor. El Palmar fue originalmente descubierto por una expedición del Carnegie Institution of Washington, pero en el informe de su descubrimiento no existía la referencia al altar 10. Solamente en la década de los años 80, este monumento es hallado. Agustín Peña y René Zapata, debajo de la dirección de Edward Kurczak, en 1982 han registrado el monumento por la primera vez. Posteriormente, en 1984, Merle Green Robertson realizó una calcografía al monumento y fue necesario esperar 12 años, más o menos hasta 1996, para encontrar el primer proyecto arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, bajo la dirección de Carlos Brockman. En esos momentos, el altar era conocido como el altar número 1. Fue necesario esperar hasta los años de 2007 y 2009 para que fuese dado un mayor enfoque al monumento. Esto se debió a la codirección del proyecto El Palmar, que en esos momentos era dirigida por Kenichiro Tsukamoto y Javier López Camacho. Estas temporadas de investigación resultaron en nuevas fotos y dibujos del monumento. También durante esta época fue efectuado un sondeo, Operación TPS, en el costado poniente del altar 10. La excavación fue bastante eficaz y reveló una ofrenda compuesta por un total de 53 artefactos líticos, 9 excéntricos de pedernal,
con formas semejantes a serpientes, 100 pies y otras formas. También dentro de estas temporadas fueron encontrados 25 núcleos y 19 lascas de obsidiana. De igual forma, en este periodo de tiempo también ocurrieron otras revelaciones importantes, las cuales pasamos a citar. El análisis del material cerámico recuperado indica que el relleno cultural colocado como soporte inmediato del monumento fue incorporado durante el Clásico temprano, 250 a 600 después de Cristo. Debido al alto porcentaje, 95% de tiestos del tipo águila naranja, mientras que el relleno inferior debió acumularse sobre el sustrato natural en el preclásico tardío, 300 a.C. a 250 después de Cristo, a juzgar por la presencia de los tipos Sierra Rojo y Zapote estriado. Una gran parte del artículo científico es dedicada a la iconografía y la otra parte a su contenido jeroglífico. En lo que dice respecto a la iconografía, los autores establecen hipótesis para las identidades de los seres presentes en la iconografía del altar 10. Uno de los seres que fue identificado sin presentar ningún tipo de dificultades fue el dios G1. Y los autores llegan a esta hipótesis debido a los elementos iconográficos y a un breve texto jeroglífico ubicado en la parte alta de su tocado, en lo cual se puede observar el logograma Naj y un jeroglífico similar al logograma Ahau. En los aspectos iconográficos se pueden destacar los elementos asociados con la faz de G1, ya que el diente limado, el gran ojo circular con pupila en forma de gancho y posiblemente un ave a manera de tocado identifican a esta figura como G1. Y esto produce un ejercicio comparativo del rol de G1 y su relación con G2 y G3 en una otra ciudad maya, más propiamente en la ciudad de Palenque. Después de este análisis comparativo, los autores apuntan que G1 en el Palmar también fuese considerado como una entidad protectora, tal como pasaría en Palenque. La identificación de los restantes seres resulta, digamos que, en algo complejo y hasta mismo un poco problemático. Pasamos a citar la forma como los autores han descrito sus hipótesis. En lo referente al personaje colocado en el extremo inferior izquierdo, resulta complicado establecer su identidad debido a la erosión que exhiben algunas secciones del rostro. Dentro de los elementos visibles destaca la imagen de un ser narigudo en la parte alta del tocado, justo por arriba de una banda en la frente del personaje. De igual forma, se aprecian una orejera de 3 elementos, una cuenta circular en el área de la nariz, un diente frontal y lo que parece ser la representación de un mechón de cabello frente al rostro. Teniendo en mente la presencia del dios G1, es posible especular que este individuo también sea una deidad, pero su identificación resulta problemática. Quizás se trata del dios del maíz,
ya que en varias representaciones suyas del clásico temprano se pueden apreciar muchos de los elementos que porta la testa grabada en el altar, aunque la imagen del ser narigudo que lleva en el tocado no es usual. Si este elemento está relacionado con su nombre, al igual que en el caso de G1, entonces podría pensarse que se trata de un logograma de lectura incerta. Al no apreciarse con claridad todos los elementos del texto, pero bajo este supuesto sería difícil relacionarlo con el dios del maíz. Por otra parte, el deterioro de los rostros ubicados en la sección superior imposibilita su identificación. En el del extremo superior derecho solo se aprecian una orejera alargada, un tocado con lo que parece ser la representación de un ave que porta una diadema o banda similar a la de G1, y un gran ojo circular típico de las deidades mayas. La faz en el sector superior izquierdo se encuentra desdibujada casi por completo, salvo por la sección alta del tocado donde todavía se observa parte de la diadema. Los autores apuntan para la posibilidad que el último ser identificado en la iconografía sea el gobernante que ha consagrado el altar 10. Para fortalecer esta teoría existe el elemento iconográfico conocido como serpiente de nariz cuadrada o monstruo Sip, que según el pensamiento de Karl Tau representa el aliento caliente de Kinich y es un repertorio bastante utilizado por parte de los gobernantes mayas. En lo que dice respecto al estudio epigráfico, el altar 10 está constituido por 23 cartuchos posicionados a lo largo de su circunferencia. A partir de la propuesta de lectura efectuada por los autores y de alguna forma apoyada por importantes epigrafistas como Dmitri Beliaev, Nikolai Khove, Alfonso Lacadena, Simon Martin, Peter Matthews, David Stewart y Mark Senden. Resulta así pues una propuesta de lectura efectiva y que de alguna forma se puede traducir al castellano de la siguiente forma. Aquí se formó el altar de piedra en el día 9 Ajao 3 Boyev, cuando terminó el sexto Katun. Lo ha visto Kak Pulaj Chan Yopat, Hatam Kawil Tok, Sak Ook, señor de Wakpit. Fue también posible establecer la fecha dedicatoria para 9 Baktunes, 6 Katunes, 0 Tunes, 0 Winales y 0 Kin, 9 Ajao, 3 Wayev, que en una tabla de conversión se puede convertir para la fecha de 22 de marzo de 554 después de Cristo. Parece ser la única referencia al gobernante que existe, pero hay también la posibilidad que la esfinge que está plasmada en la estela 42 también puede ser el mismo gobernante. Un otro aspecto que los autores discuten en el artículo es la no utilización de un glifo emblema en el palmar. Al invés, se utilizó un título toponímico, más propiamente Wakpit Ajao,
señor de 6 palanquines, así se puede traducir. En relación al contenido del texto, cuando colocado en comparación con otros textos jeroglíficos del mismo periodo, permite a los autores del artículo apuntar para la posibilidad que el poder de la dinastía Kan solamente tenga llegado a El Palmar en el siglo VII. Curiosamente, en el artículo, una de las partes más interesantes desde la perspectiva personal, o sea, desde mi punto de vista, es el título Sac-o-Oc, ya que este es de amplia distribución en la región y es visible en varias firmas de diferentes escultores en otras ciudades, lo que en la opinión de los autores revela el alto nivel artístico alcanzado por los escultores de El Palmar. Así, los autores apuntan que estos artesanos serían enviados a diferentes cortes para la talla de monumentos y con eso fortalecer los lazos de alianza con otras entidades políticas. Los autores destacan aún el papel que ha tenido la Plaza Cawil como punto de convergencia de ritos y posibles procesiones. Como consideraciones finales, los autores destacan los siguientes aspectos. El hecho de la existencia de la consagración del altar 10 al sexto Catún por parte del gobernante en la fecha de 22 de marzo de 554 revela la utilización de la iconografía como un acto de poder y propaganda, ya que la utilización de 4 seres mitológicos parece indicar en gran medida que se trata de una jugada de teor político, de poder. Apuntan también para la posibilidad de la influencia de El Palmar en una región que sin duda alguna estaba debajo del gran poder de Calakmul. Para que esta idea se quede más clara al oyente, pasamos a citar. Estos ejemplos permiten postular que, al menos durante el Clásico temprano y dentro de la región del sureste de Campeche, no solo en Calakmul prevalecía una dinastía lo suficientemente vigorosa y fuerte para emprender grandes obras arquitectónicas y erigir monumentos durante conjeturas calendáricas clave, sino que también en El Palmar se dieron las condiciones para que esto sucediera. Un escenario distinto tuvo lugar durante la fuerte expansión de la dinastía Kan a lo largo del siglo VII después de Cristo, cuando el señorío de Huacpit quedó atrapado en la amplia red de entidades políticas que rindieron pleitesía a los poderosos señores de la cabeza de serpiente, corriendo la misma suerte que otros asentamientos del suroeste de Campeche, como Uxul y los Alacranes. Los autores destacan aún que la estela 46 de El Palmar parece contener la fecha 8 Bactunes, 7 Catunes, 0 Tunes, 0 Huinales, 0 Quines, 4 de septiembre de 179 después de Cristo, lo que de alguna forma la convierte en el monumento con el registro de cuenta larga más temprano en todo el área maya.
El podcast La noticia de esta semana fue publicada en el día 24 de marzo de 2020 en el periódico La Vanguardia y tiene como título Sac-Tzí, el pequeño reino maya que sobrevivió protegido por sus poderosos vecinos. Las primeras pistas se encontraron en 1994, pero no fue hasta junio de 2014 cuando los investigadores hallaron el punto exacto en el que tenían que excavar. Y no fue gracias a un arqueólogo, fue un vendedor ambulante de comida el que ofreció a los especialistas la clave que andaban buscando. Resulta que este comerciante que vendía carnitas junto a una carretera tenía un amigo, un ganadero que vivía en la pequeña localidad de La Canja Tzetzal, en el estado de Chiapas, en el suroeste de México, que aseguraba haber hallado una tablilla de 1 metro de largo que hablaba de un pequeño reino maya perdido. Tras un cuarto de siglo de pesquisas, los expertos de la Universidad de Brandeis han descubierto por fin lo que parece ser la capital de Sac-Tzí, en el patio trasero de una granja, según detalló el profesor de antropología Charles Golden y sus colegas en un estudio publicado en la revista Journal of Field Archaeology. El equipo internacional que ha estado excavando el sitio desde 2018 ha encontrado un auténtico tesoro de monumentos mayas con restos de pirámides, un palacio real o un campo para jugar al tlachtli, el conocido deporte de pelota mesoamericano, en el prado donde pastaban las vacas, a las que tuvieron que vigilar a diario para que no pisaran o ensuciaran el área de trabajo. Los historiadores aprovecharon todos estos años para detectar que este estado, cuya ciudad principal se fundó alrededor del año 750 a.C. y fue ocupada durante más de 1000 años, también se mencionaba en esculturas mayas del período clásico, 250-900 después de Cristo, expuestas en museos de todo el mundo, aunque no se sabía exactamente dónde se encontraba. La importante inscripción de la tablilla, que describe rituales, batallas, una mítica serpiente de agua y la danza de un dios de la lluvia, no era, sin embargo, el elemento más destacado. Sobre todo, fue capital el sitio donde había aparecido. Sac-Tzí no fue el más poderoso de los reinos mayas y sus restos son modestos en comparación con los sitios más conocidos de Chichén Itzá y la cercana Palenque. Pero este hallazgo es un avance destacado. Es como tratar de construir un mapa de la Europa medieval a partir de documentos históricos y leer sobre un lugar llamado Francia. Esencialmente, hemos localizado Francia, indica Golden. Estudiar el sitio no fue una tarea sencilla. Los arqueólogos tardaron 5 años en conseguir la autorización para excavar la propiedad. El ganadero de La Canja
Quetzal, temía que, siguiendo las leyes mexicanas sobre patrimonio cultural, el gobierno le confiscara el rancho. Tocó negociar junto con los funcionarios estatales para conseguir el compromiso de que esto no pasaría. El reino Sacsí, que significa perro blanco, era relativamente pequeño, a caballo entre lo que hoy es la frontera entre México y Guatemala. El pueblo vivía en el campo, cosechando una gran variedad de cultivos y fabricando cerámica y herramientas de piedra. Los arqueólogos incluso encontraron evidencias de lo que probablemente era el mercado de la ciudad, donde se vendían estos productos. En el extremo noroeste de la ciudad se hallan las ruinas de una pirámide de unos 14 metros de altura y varias estructuras circundantes que sirvieron como residencias de élite y sitios para rituales religiosos. El centro de esta actividad sacra y también de la política era la Plaza Mucultón, o Plaza de los Monumentos, un patio de 6.000 metros cuadrados donde la gente se reunía para las ceremonias. Una escalera conducía desde la plaza hasta una altísima plataforma donde estaban dispuestos los templos y las salas de recepción, donde los miembros de la familia real podían haber tenido su corte e incluso ser enterrados allí. El pequeño reino tuvo la desgracia de estar rodeado por todos los lados de estados más poderosos. Para los habitantes de la capital y el campo, esto significaba la amenaza perpetua de la guerra y las interrupciones violentas de su vida cotidiana, señalan los investigadores. De ahí que la ciudad tuviera altas murallas para alejar a los invasores. Estas fortificaciones, sin embargo, no siempre fueron efectivas, ya que algunas inscripciones señalan que al menos una parte de la ciudad se incendió durante un conflicto con reinos vecinos. El atractivo de Sacsí es que su supervivencia probablemente dependió de los acuerdos de paz que alcanzó con las potencias vecinas, además de su capacidad militar para enfrentarse a ellas, si era necesario. Esta es una de las razones por las que esta investigación tiene tanto, ya que se sabe muy sobre cómo los reinos mayas medianos maniobraron y lograron persistir ante las hostilidades constantes de reinos más poderosos. Dice Charles Golden en un comunicado: los trabajos de campo han permitido desenterrar decenas de esculturas, aunque muchas están degradadas y dañadas por años y años de saqueo, los incendios forestales o las lluvias que han afectado la región. La evidencia más bien conservada sigue siendo la tablilla del ganadero. En ese texto, además de las referencias a la serpiente mítica, descrita en verso como cielo brillante, tierra brillante, se señalan varios dioses antiguos de los cuales no se da el nombre y aparecen relatos de la vida de los gobernantes dinásticos. También se habla de una inundación, incluso se destaca un rey llamado Cab Cante.
En la parte inferior de la tableta hay una figura real danzante. Los mayas creían que la realeza podría convertirse en un dios. En este caso, el gobernante está vestido como el dios de la lluvia, Yopat, conectando con violentas tormentas tropicales. En su mano derecha lleva un hacha que es el rayo de la tormenta. En su mano izquierda, la figura lleva un guantelete de piedra o garrote utilizado en el combate ritual. Llegamos hasta el momento donde presentamos un cuento popular, una leyenda, una historia, una parte de la tradición oral maya. Hoy el cuento que tenemos preparado para ustedes es El Cerro Mirandia. El cuento del Cerro Mirandia se originó en la finca San Diego Escuintla en el sur de Guatemala, donde hay un cerro bien conocido que se llama Mirandia, por medio de la voz de un espíritu no nombrado. Este cuento enseña una lección que trata de la ambición y de desear más de lo que es necesario. Incorpora lugares y rasgos geográficos conocidos para dar al ointe el sentido de que será un cuento verdadero. Fue contado por Elogio Xuluc de Aguacatán, Huehuetenango. Y el cuento nos dice lo siguiente. En Aguacatán, Huehuetenango, había una vez una familia muy pobre que se componía del padre, la madre y 4 hijos, de los cuales 3 eran varones y una niña. Una mañana, el padre, Eulogio, le dijo a su esposa Josefa, más conocida como Chepa: creo que es tiempo de cosechar café al sureste. Pensando bien en nuestra situación económica, creo que tenemos que hacer un viaje de 6 meses porque aquí no tenemos la manera de avanzar. Nuestros hijos están creciendo y los gastos de comida son más. La esposa le dijo que estaba de acuerdo y que él tomara la decisión que creyera más conveniente. Así fue como un día muy temprano salieron de Aguacatán hacia el suroeste en busca de las fincas de café. Con suerte encontraron una donde le daban trabajo y donde vivir. Entonces comenzaron a ambientarse a esa área, porque en donde ellos vivían, el campo y la gente eran muy diferentes. De primero, solo fue don Eulogio el que empezó a trabajar en el corte de café. Pero pasado 2 semanas, Eulogio le dijo a Chepa que ella también debería de ir a cortar café, porque el mayor de sus hijos
podía cuidar a sus hermanos. Chepa dijo que estaba bien, pero como buena madre les dejaba el almuerzo listo a sus hijos y llevaban lo de ellos. Pasados 2 meses, Elogio le dijo a Chepa: ya hemos estado aquí 2 meses y no conocemos nada del alrededor. Así que un sábado decidieron ir a caminar. Emprendieron el viaje, Elogio y toda su familia, y se fueron por 2 días. Así que caminaron, y de repente llegaron a un lugar muy bonito parecido a una huerta. Para ellos fue muy extraño encontrar un lugar como ese en las faldas de un cerro llamado Mirandia, donde parecía que no había nada, solo árboles y árboles. Su emoción fue tan grande que Elogio no pensó más en eso y le dijo a Chepa: mira, qué frutas. Había papayas, piñas, naranjas, bananas, plátanos, duraznos, jocotes, zapotes, melón, sandía y muchos más que ellos nunca habían visto en un árbol. Eran espectaculares. De repente escucharon una voz que les dijo que podían comer de todo lo que ellos veían. Muy contentos y asombrados, ellos empezaron a cortar y a comer de todo lo que había hasta cansarse. Llegó la noche y ellos decidieron pasarla ahí y salir en la mañana siguiente para la finca. La mañana siguiente, Chepa y los niños empezaron a cortar de toda clase de frutas. Llenaron sus sacos con las frutas y pensaron que podían venderlos en el mercado. Llenos los sacos, decidieron irse de ese bello lugar. De repente escucharon una voz que les decía: los frutos solo son para comerlos aquí. No pueden sacarlos de este lugar. Entonces Elogio bajó su saco y lo vació. Y así hicieron el resto de su familia también. Fue de este modo que él aprendió que no debería de ser tan ambicioso y que solo debería de tener lo suficiente para sobrevivir con su familia. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Llegamos entonces a la última parte del podcast Maya. Ya saben que esta parte del podcast está siempre dedicada a la música. Hoy les invito a bailar una cumbia y espero que se puedan divertir tanto como yo. De esta forma les invito a bailar al sonido de Liberarios con su música Tin Wayactesh. Ya saben, marcamos presencia la próxima semana. Hasta allá, buenas lecturas y buenas investigaciones. Ting wayak tike in jamet, ting wike
já mexer. Zafta vento, tu cliquete, tu chibinete, basta matar.